Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Vázquez Cruz, estudio en el CECITEM Plantel Tecámac, turno vespertino técnico en ventas. El día de hoy les comentaré sobre las hojas de cálculo en Excel. Crear una hoja de cálculo. Para crear una hoja de cálculo debemos hacer clic simple en el botón derecho del ratón sobre el icono de OpenOffice y en el menú que se despliega seleccionar hoja de cálculo. El resultado de la acción anterior tendrá como resultado lo que se puede ver en la siguiente imagen. Características de las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo están dispuestas en columnas, es decir, en sentido vertical, y las filas están en sentido horizontal. La intersección de una fila y una columna se denomina celda. Las columnas se identifican por letras y las filas por números. Las celdas por la letra y el número de las respectivas columnas y filas que las definen. En la siguiente imagen podemos ver en gris la celda D4. La celda activa es la celda que se puede ver resaltada con un borde negro. Podemos cambiar la celda activa usando las teclas del cursor. En la celda activa es donde se ingresan los datos para pulsar una tecla. Editando celdas. Ingreso de datos. Para ingresar datos deberemos seleccionar la celda donde queremos ingresar datos, es decir, la celda activa. Escribir usando el teclado los datos que se requieran ingresar. Al finalizar, presionar la tecla Enter o salto de línea. Como ejemplo, veremos cómo ingresar datos en la celda B3. Primero debemos activar la celda B3 para eso nos movemos a una celda a la derecha y luego dos celdas hacia abajo. Borrando datos. Para borrar los datos de una celda, alcanza con posicionarse sobre la celda y presionar la tecla suprimir. Si estamos usando el programa CLAC de OpenOffice, nos mostrará una ventana pidiendo confirmación para borrar los datos. Modificando datos. Para modificar los datos de una celda, nos posicionamos sobre esta y presionamos la tecla F2. O hacemos doble clic sobre ella. Automáticamente se activará la celda para poder editar la información contenida en ella, como si estuviéramos trabajando con un procesador de texto. El uso de fórmulas. Las hojas de cálculo se usan fundamentalmente para almacenar datos numéricos y mostrar las relaciones que existen entre estos. Un ejemplo sería calcular el promedio de 5 números. Para hacer esto deberíamos hacer, número 1, ingresar los datos numéricos. 2, sumar todos los valores ingresados anteriormente. 3, la suma anterior dividirla por la cantidad de valores ingresados para obtener el promedio. Calculando un promedio numérico, en primer lugar ingresamos los datos. Luego, para calcular la suma debemos especificar que vamos a ingresar una fórmula. Esto lo hacemos anteponiendo al contenido de la celda el signo de igualdad, de forma que ingresamos el siguiente texto: igual A1 más A2 más A3 más A4 más A5 y la tecla Enter. Finalmente, para obtener el promedio dividimos el resultado de la suma por 5. Para esto ingresamos el texto A igual a 6 entre 5, la tecla Enter. Agregando referencias. Nosotros acabamos de ingresar los datos, calcular el promedio y la suma, pero para una persona que no participó del proceso le sería muy difícil entender el significado de estos números. Por eso es necesario agregar referencias en las celdas continuas que permitan entender el significado de cada número, que muestra como la siguiente imagen.
Usando la función suma. Anteriormente calculamos la suma de los números usando el signo de más, pero podríamos haber usado una fórmula predeterminada llamada suma para hacer estos cambios en el contenido de la celda A6 por el siguiente. Igual, suma, paréntesis, A1, punto y coma, A2, punto y coma, A3, punto y coma, A4, punto y coma, A5, punto y coma, y se cierra el paréntesis. Es importante el uso de los paréntesis, curvos de apertura y cierre, y el uso del punto y coma para separar las diferentes celdas. Usando rangos. También podemos calcular la suma usando la función suma y rangos cambiando el contenido de la celda A6 por el siguiente. Igual, suma, entre paréntesis, A1, dos puntos, A5, se cierra el paréntesis. La notación A1, dos puntos, A5 se debe leer como todas las celdas entre A1 y A5, incluyéndolas. Ordenado de datos. En ocasiones puede ser útil ordenar los datos. Por ejemplo, puede ser para ordenar una lista de nombres alfabéticamente o para ordenar números de menor a mayor. Datos numéricos. Supongamos que tenemos dispuestos en una columna, una serie de datos numéricos y lo queremos ordenar de mayor a menor. Lo que debemos hacer es seleccionar todas las celdas involucradas usando el puntero del ratón. Número 2. Seleccionar en la barra de herramientas datos ordenar. 3. Elegir columna A en ordenar según y el orden en forma ascendente o descendente. Número 4. Hacer clic en el botón de aceptar. Datos alfanuméricos. En caso de los datos alfanuméricos procedemos de manera similar a la realizada con los datos numéricos, con la salvedad que debemos aclarar que todas las celdas deben estar incluidas en ordenamiento y que el orden es determinado alfabético. Número 1. Seleccionar todas las celdas involucradas usando el puntero del ratón. Número 2. Seleccionar en la barra de herramientas datos ordenar. Número 3. Hacer clic en la solapa de opciones. Número 4. Desmarcamos del casillero. El intervalo contiene etiquetas de columnas. Número 5. Hacer clic en la solapa criterios. Número 6. Elegir columna A. Número 7. Ordenar según y el orden en forma ascendente o descendente. Número 8. Hacer clic en el botón aceptar. Ordenar una lista de nombres y fechas de nacimiento. Es bastante común que se tengan dos columnas de datos asociados que se desean ordenar los mismos, pero sin perder la relación que hay entre ellos. Para esto debemos hacer 1. Seleccionar las dos columnas con datos a ordenar. 2. Elegir datos y ordenar. 3. Seleccionar la etiqueta de opciones. 4. Marcar el casillero el intervalo que contiene etiquetas de columna. 5. Seleccionar la etiqueta criterios. 6. En ordenar según elegir nombre. 7. Seleccionar ascendente o descendente. 8. Hacer clic en el botón de aceptar. Eso sería todo. Gracias.